Hola, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre la estructura de la neurona y mis compañeras son Saraí Muñoz, Nicole Wong y Perla Muñiz. Su función es mantener al núcleo con la información del ADN, contener las proteínas del retículo endoplasmático y además generar la energía necesaria para que la neurona trabaje correctamente. El soma o el cuerpo celular está definido como la parte central o principal de las neuronas, en el cual se encuentra el citoplasma, el núcleo, el retículo endoplasmático, las ribosomas, limosomas, el aparato de Golgi y las mitocondrias. Sin el soma, la neurona no pudiera mantenerse activa ni tampoco sintetizar las proteínas ni los neurotransmisores necesarios para que se dé la sinapsis química. Su forma varía según el tipo de la neurona y se clasifica según el tamaño del soma. Las neuronas pueden ser parvocelulares y mangonocelulares. El soma es el punto de partida de las dendritas y el axón, que son extensiones que se proyectan desde el cuerpo celular de la neurona. Las dendritas son las principales receptoras de información de la neurona, mientras que el axón transporta los impulsos nerviosos desde el cuerpo de la neurona. Esta parte azul pertenece al núcleo de la neurona, que la neurona tiene las siguientes funciones que les voy a mencionar. Controla el material genético de la neurona, sintetiza las moléculas que permiten la supervivencia de la neurona y también actúa como reservorio de instrucciones biológicas para la síntesis de proteínas. Las dendritas de las neuronas reciben información de receptores sensoriales u otras neuronas. Esta información luego se transmite al cuerpo celular, que vendría siendo esto, lo amarillo, y al axón. Una vez que la información llega al axón, viaja a lo largo del axón en forma de señal conocida como potencia-acción. El axón es un tubo largo y delgado, a menudo cubierto de mielina, y tiene un papel fundamental en la transmisión de impulsos nerviosos, ya que transmite señales eléctricas desde el cuerpo celular de la neurona hasta los botones terminales. También el axón terminal, la señal eléctrica se convierte en una señal química. En la sinapsis, el axón libera neurotransmisores que transmiten la señal química a la dendrita de la neurona siguiente. Y además, la dendrita convierte la señal química en señal eléctrica que viaja a través de la neurona y se transmite a las neuronas siguientes. Yo hablaré sobre la mielina, que se encuentra aquí. La mielina es una capa gruesa lipoproteica formada por sustancias grasas y proteínas que envuelven a los axones de algunas neuronas, formando vainas en forma de salchicha o rollito. Estas vainas de mielina tienen una función muy importante en nuestro sistema nervioso. Permiten la transmisión de impulsos nerviosos de manera rápida y eficaz entre las células del cerebro y de la médula espinal. Función de la mielina. La corriente eléctrica que atraviesa las neuronas es el tipo de señal con la que estas células nerviosas funcionan. La mielina permite que estas señales se propaguen con mayor rapidez a través de los axones, para que este estímulo llegue a tiempo a los espacios en los que las neuronas se comunican entre sí. Dicho de otra forma, es el valor principal añadido que estas vainas. Los nudos de Rambier son una pequeña interrupción en la mielina que recubre los axones de las neuronas, es decir, la parte descubierta de un axón. Esta sería la célula del guan y aquí sería un axón y sería esta parte descubierta, los nódulos de Rambier. En esta maqueta vendría siendo esta parte, la parte descubierta del axón.
permite la conducción saltatoria del impulso nervioso, haciendo que la señal se propague más rápido al saltar de un nódulo a otro. La parte final del axón se divide para formar sinapsis con otras neuronas o con células musculares o glándulas. La función de los terminales sinápticos es almacenar neurotransmisores en vesículas y liberarlas cuando llega un impulso nervioso a la sinapsis. La comunicación entre neuronas. Para la comunicación entre neuronas necesitamos una neurona que sea la neurona que envía el mensaje, otra neurona que sea la que lo recibe y el mensajero, que en este caso sería el neurotransmisor. Normalmente cuando hay una estimulación, ya sea la entrada de calcio o una estimulación eléctrica, la neurona emitirá un mensaje y libera el neurotransmisor. Este neurotransmisor no está suelto en la neurona presináptica, está en vesículas, o sea, pues en paquetitos. Cuando llega ese estímulo, los paquetitos migran hacia la parte final de la neurona postsináptica. Se funde con la membrana y libera su contenido. Salen las moléculas del neurotransmisor. Esas moléculas del neurotransmisor se difunden, se podría decir, y se unen al receptor y llevan su mensaje. El neurotransmisor se libera, se une al receptor. La célula que responde a ese cambio y ese mismo neurotransmisor se recoge. La neurona que lo libera tiene unos transportadores que tienen alta afinidad por las sustancias. Entonces actúa como un imán que lo envuelven a recuperar y lo reingresan a la célula. Ya dentro de la célula, como no puede estar libre ahí, hay unos transportadores vesiculares que se encargan de regresar el neurotransmisor a esa vesícula. El neurotransmisor que está en la unión de las dos neuronas se degrada en enzimas particulares y la señal deja de existir. Sinapsis química. Como su nombre lo dice, en este tipo de sinapsis las neuronas se comunican entre sí a través de mensajes químicos llamados neurotransmisores, los cuales se encuentran almacenados en la vesícula. Posteriormente, los neurotransmisores son liberados al espacio sináptico y se ligan a su receptor ubicado en la célula postsináptica. Presináptica. Es la neurona que envía el impulso nervioso a través de su axón hacia otra neurona en la sinapsis. Cuando el impulso eléctrico alcanza el terminal axónico de la neurona presináptica, se liberan neurotransmisores en la hendidura sináptica. Su ubicación se encuentra en la parte inferior de la sinapsis, donde se sitúa el terminal axónico. Neurona postsináptica. Es la neurona que se escribe las señales del neurotransmisor a través de sus receptores en la membrana. Su función es que los neurotransmisores se unen a los receptores de las neuronas postsinápticas, lo que puede generar que un potencial de acción si la señal es suficiente para alcanzar la umbral de excitación. Su ubicación se encuentra en la parte posterior de la sinapsis, en el dendrito o cuerpo celular de la neurona receptora. Neurotransmisores son las moléculas químicas que se transmiten señales entre neuronas en la sinapsis. Los neurotransmisores liberados por la neurona presináptica viajan a la neurona postsináptica, donde se unen a receptores específicos, facilitando la comunicación neuronal y modulando las funciones como el estado de ánimo, el aprendizaje y la memoria. Se ubica y se almacena en la vesícula dentro de la neurona presináptica y se libera en la hendidura sináptica cuando se activa un potencial de acción. Cualquier actividad que realicemos, desde pensar y aprender, dependen de la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Para que podamos realizar estas conductas, diferentes impulsos eléctricos deben viajar a través de las neuronas para así llevar la información necesaria. Este proceso es el potencial de acción. Vamos a hablar sobre las fases de potencial de acción. El reposo. En esta fase, la membrana se encuentra en calma sin ningún estímulo nervioso.
estando a menos 70. Y es decir, esta línea. El reposo. La despolarización. En esta fase, ante un impulso eléctrico, la membrana rápidamente permite el ingreso de iones de sodio, es decir, con carga positiva. De este modo, la polarización en la que se encontraba la célula de menos 60 voltios se neutraliza y el potencial aumenta en dirección positiva. Es decir, que si estaba en calma, se va a subir obteniendo una carga positiva, un estímulo. La repolarización. Después de unos 10 milésimos de segundo, cuando la membrana se hizo muy permeable al sodio, los canales que permiten el ingreso de sodio comienzan a cerrarse y los de potasio se abren más de lo normal. De esta manera, la rápida difusión de los iones de potasio al interior de la célula restablece el potencial de la membrana negativo. Es decir, que al momento de estar 10 milésimos de segundos, los canales se van a cerrar y va a disminuir, yéndose para abajo, hasta el reposo, quedándose en calma. Luego tenemos la hiperpolarización. Una vez la célula se ha repolarizado, las cargas negativas aumentan un poco más, llegando hasta cerca de menos 90 milivoltios. En este estado, la célula requiere un mayor impulso para llegar al umbral de acción y así poder alcanzar el potencial de acción, lo cual es más difícil que cuando se encuentra a menos 60 milivoltios. Por este motivo, este periodo es más difícil que se inicie el potencial de acción y se conoce como estado refractario. La hiperpolarización es relevante porque actúa como un mecanismo de inhibición, dificultando la generación de nuevos potenciales de acción y evitando así la sobreexcitación de la neurona. Además, desempeña un papel importante en la regulación de la frecuencia de disparo neuronal, ayudando a prevenir la saturación de las señales. Es decir, que cuando sucede la repolarización, baja de más, llegando a ser por debajo. Cuando se logran los potenciadores de acción, viajan por los axones para provocar la liberación de los neurotransmisores.